Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, amigos y hermanos, a este tiempo de devocionales diarios, bendecidos en Cristo. El día de hoy continuamos con nuestro estudio de la epístola a los Romanos, capítulo 5. Esta vez estaremos viendo los versículos 6 al 8. Ya el día de ayer hablamos de los beneficios del creyente por haber sido justificado por la fe en Cristo. Mencionamos por lo menos 4 beneficios de la justificación. El primero, tenemos paz con Dios. Ya no somos considerados enemigos de Dios, separados de Él por causa de nuestros pecados. El segundo beneficio, ahora tenemos acceso a la gracia de Dios, aquel favor de Dios para con nosotros que no merecemos y que solo depende de su voluntad soberana y su amor inmenso. El número 3, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. No solo en la gloria venidera, cuando finalmente estemos en su presencia para siempre con el Señor, sino también en aquella gloria de Dios presente que Él nos permite ver y vivir a través de sus obras en nosotros y en otras vidas, salvando y transformando hombres y mujeres, dándonos la victoria frente a las luchas diarias que atravesamos. Y todo esto por la manifestación de su presencia en nuestras vidas. Y el cuarto beneficio que vimos es nos gloriamos en las tribulaciones. No por la tribulación en sí misma, ni por una actitud masoquista que encuentra placer en el dolor y el sufrimiento, sino porque entendemos que dentro de los propósitos de Dios, estas tribulaciones o sufrimientos nos permiten, en las fuerzas que Cristo nos da, ser perseverantes, sabiendo que hay un propósito y una presencia divina que no nos abandona. Y con la perseverancia, nuestro carácter es afirmado y fortalecido para finalmente afirmar nuestra esperanza en una esperanza viva y gozosa. Y esta esperanza no es una esperanza vacía, como la que nos ofrecen algunos que buscan beneficiarse de nuestras expectativas para sus fines, sino que es una esperanza real y gloriosa, que no nos defrauda y no tiene por qué avergonzarnos. Y el motor para esta esperanza está en aquel amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Cuando el amor de Dios, que ya habita en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, inunda nuestras vidas, nuestra esperanza se aviva y se manifiesta como una esperanza gozosa, aún en medio de nuestras tribulaciones. Los versículos 6 al 8 nos dicen así: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. He titulado al devocional de esta mañana: ¿cómo logró Cristo los beneficios de nuestra justificación? ¿Cómo logró Cristo los beneficios de nuestra justificación? En primer lugar, el texto nos señala que éramos incapaces de salvarnos. Nuestra ceguera espiritual, nuestra naturaleza inclinada al pecado
y nuestra esclavitud al pecado hacen que nosotros seamos totalmente incapaces de poder conseguir nuestra salvación de la eterna condenación. Veamos más en detalle. En primer lugar, el hombre es incapaz de salvarse porque está ciego espiritualmente. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 4, del verso 3 al 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nuestra ceguera espiritual no solo es producto de nuestra raza caída, sino que el mismo enemigo de nuestras almas, es decir, el diablo, cegó nuestros corazones con un solo propósito: mantenernos en nuestro estado de condenación. Al diablo no le resulta buen negocio que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios. Por eso los quiere mantener ciegos, distraídos con los afanes de esta vida. El afán por las cosas materiales, aunque éstas sean reales e indispensables para nuestro sustento. Y Dios no es ajeno a nuestras necesidades. Pero el diablo no quiere que veamos a Dios como el que es capaz de bendecir nuestro trabajo, porque entonces pondríamos nuestra confianza en Dios y no en nosotros. Otra forma de mantenernos ciegos es el vivir para los muchos placeres. Y no es que Dios desea que vivamos vidas aburridas, carentes de todo tipo de placer, sino que Él no desea que vivamos y dependamos de placeres que nos esclavizan y se constituyen en nuestro motor en la vida y nos ponen en una situación de dependencia que cuando ese placer se acaba, te encuentras vacío y entras en depresión. Dios quiere ser tu deleite en esta vida, que aprendamos a confiar en Él. El salmista nos dice en el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es decir, no quiero nada que me lleve a estar separado de ti. En segundo lugar, el hombre es incapaz de salvarse porque nace con una naturaleza pecaminosa. Esto lo vamos a ver más en detalle el miércoles, cuando veamos el versículo 12, donde dice: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron, y todos nosotros herederos de una naturaleza caída. Por eso el rey David decía: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso está en el Salmo 51, verso 5. En tercer lugar, el hombre demuestra su incapacidad de salvarse porque es un esclavo del pecado. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 6, verso 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Nosotros, en nuestro estado natural sin Cristo, somos esclavos del pecado. A veces pensamos que esto solo le ocurre a los delincuentes y asesinos, pero el texto es categórico. Todos necesitamos ser liberados de la esclavitud del pecado. Por eso,
También en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 34, encontramos lo siguiente. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amigo y amiga, no es la voluntad de Dios que sigas esclavo del pecado. El Señor quiere liberarte de esa esclavitud, pero para ello tienes que admitir tu absoluta incapacidad para conseguir por ti mismo tu salvación de la eterna condenación. En segundo lugar, vemos en el texto que vino en el tiempo señalado por Dios. El versículo 6 nos dice: en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. El dicho popular dice: Dios tarda, pero no olvida. La verdad es que Dios llega en el momento preciso. Somos nosotros los seres humanos que quisiéramos que las cosas sucedan más rápido o en el tiempo que a nosotros nos parece. En la película de Adam Sandler titulada Click, Perdiendo el Control, al protagonista se le da la facultad de tener un control remoto para adelantar o detener escenas de su vida. Pronto decide adelantar rápido para poder ver el resultado de sus proyectos, perdiéndose muchos momentos importantes de su vida. El resultado de tal facultad termina siendo un total desastre para su vida. Dios, en su soberanía y en cumplimiento de sus promesas, envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo que Él ya había establecido. Por ejemplo, naciendo de una virgen, como fue profetizado en Isaías 7:14, donde dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En segundo lugar, nació en Belén, según la profecía de Miqueas 5, del 2 al 4, donde dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y así podemos encontrar otras profecías que nos hablan del Hijo de Dios, pero lo más importante es que Cristo vino y murió por nosotros en el tiempo señalado por Dios. En tercer lugar, Cristo murió por los malvados. La versión Reina Valera nos dice impíos. ¿Y quiénes son estas personas? Somos nosotros mismos. Entendemos como impío aquel que vive de espaldas a Dios, que no le interesa buscarlo ni mostrarle reverencia a Él ni a su palabra. Esta es la situación de muchos hoy en día, y era también nuestra propia situación. El texto nos dice: murió por los impíos. La palabra griega por usada aquí es la palabra huper, la cual significa por el bien de, o en lugar de, o en nombre de. Es decir, señala un sacrificio sustituto. Cristo murió en tu lugar, en mi lugar. Fue el sacrificio perfecto porque era sin pecado. Y en cuarto lugar, vemos que lo hizo por nosotros a pesar de que no lo merecíamos, es decir, por puro amor. El versículo 8 nos dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no vino a salvar a gente perfecta, a gente sin mancha, sino a gente como nosotros, que vivíamos de espaldas a Dios y haciendo nuestra propia voluntad. No había nada bueno en nosotros que pudiera justificar que se hiciera un sacrificio tan grande. Nadie podrá jactarse de que fue salvado por mérito personal. Todos estábamos desaprobados. Solo el gran amor de Dios pudo hacer esto, y esa es la mejor demostración del amor de Dios para con nosotros. Hemos visto
¿Cómo logró Cristo los beneficios de nuestra justificación? Primero, lo hizo porque éramos incapaces de obtener nuestra salvación. En segundo lugar, vino en el tiempo señalado, no antes ni después del tiempo de Dios. En tercer lugar, murió por los malvados, o sea, por nosotros. Lo hizo, en cuarto lugar, lo hizo por nosotros, a pesar de que no lo merecíamos, por puro amor. Mi querido amigo o amiga, tú puedes hacer tuyos estos beneficios que Cristo compró a precio de su propia sangre, si tan solo rindes tu vida a Él reconociendo tu incapacidad para poder salvarte a ti mismo. Que Dios te bendiga.